Y hoy con Juan Esteve abrimos este consultorio de bolsa en Capital Radio. Juan Esteve, que es director de inversiones de Cow Markets. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Muy bien. ¿Tú qué tal por ahí, por Madrid? Pues ¿Todo bien? fenomenal, disfrutando de este mercado tan feliz en el que parecemos habernos instalado. Perfecto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Parecemos que estamos viviendo en el país de las maravillas. Increíble, pero cierto. Ahí estamos, con máximos. Y esta semana llevamos dos del Nasdaq, uno del S&P 500 y esperando Nvidia esta noche, ¿no? Que puede ser muy Sí, sin activo a lugar lo a que pase. dudas. Sin lugar a dudas es el foco. Es el foco del mercado, de lo que puede ocurrir en el mercado. Tenemos dos partes importantes. Tenemos las actas de la Fed en Estados Unidos, pero sin lugar a dudas, donde están puestos todos los ojos de los inversores y de las inversoras es precisamente en Nvidia. Al final, Nvidia es una de las compañías más importantes actualmente, debido a todos los chips que está utilizando tanto para la inteligencia artificial como para la computación, como para las tarjetas gráficas, y es uno de los activos quizá en los que hay una visión más importante de cara a un futuro. Por eso digo que, o como comentabas también, los ojos están puestos, prácticamente todos tenemos los ojos puestos en los resultados que pueda dar Nvidia esta noche. Muy bien, pues ese es el foco puesto junto con los datos. Nosotros somos también data dependientes, como se dice ahora, ¿no? Mm. La inflación Sí, sobre sí, todo. Y, sin lugar a dudas. y a ver qué hacemos en este escenario, ¿no? Porque está claro que están caros muchos activos. Fíjate, Nvidia, ¿no? Podemos empezar hablando de él. Mm. 40 veces beneficio, pero con un Mm. FOMO de esos de no te menees, ¿no? El FOMO que recuerdo a nuestros oyentes y espectadores por YouTube, que es el miedo a perderse algo, el miedo a quedarse fuera, ¿no? Además es que el FOMO es muy peligroso. Es una situación que además hace unos años ya le pusimos este nombre de FOMO o le pusieron este nombre de FOMO, pero realmente esto ha existido siempre. O sea, siempre ha existido la atracción o el miedo a perderse algo y en muchas veces puede ser peligroso. Ya lo hemos visto. O sea, por poner un ejemplo, o un ejemplo que conocemos todos, es el Bitcoin. El Bitcoin llegó un momento en el que tenía un FOMO espectacular, brutal, aunque no se puede comparar, obviamente, el Bitcoin con Nvidia, no tiene nada que ver, pero más o menos para seguir la línea que tú decías, de explicar un poquito qué es el FOMO. Yo creo que Nvidia, independientemente de lo que pueda ocurrir en la presentación de resultados, es una compañía que, aunque sí que está, para mí, bastante elevado, su precio está bastante cara, es una compañía que en un futuro cercano tiene muchísimo que decir en el mercado, tanto en el mercado de las acciones como en el mercado global del comercio, porque ahora mismo está a un paso bastante por delante de quizá varios competidores. Entonces sí que es una compañía que, aunque tiene muchísimo que decir en el mercado, tiene muchísimas peculiaridades que otras compañías no tienen. También es cierto que hay que ir con mucho cuidado porque, aunque vuelva a ser, aunque continúe siendo una buena compañía, que sea una buena compañía no tiene por qué reflejarse de una manera óptima o menos óptima en las acciones. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque nos podríamos presentar o nos podríamos plantear en un escenario en el que, independientemente de los resultados sean buenos o sean malos, las cotizaciones pueden ir completamente al contrario de lo que están haciendo las presentaciones. Eso lo hemos visto en muchísimas acciones. Acciones en las que, o compañías en las que han presentado unos resultados fantásticos, las acciones han caído, o todo lo contrario, unos resultados que están más o menos dentro de la línea y ha habido una atracción tal y una expectativa tal que las acciones han subido con fuerza. Entonces, yo creo que, aunque es importante conocer esos resultados, quizá la cotización va un poquito a expensas o va un poquito bastante paralela a lo que realmente puede cumplir la propia compañía. Bueno, pues hemos visto Nvidia para empezar, pero vamos a ver lo que nuestros oyentes y espectadores deseen. Amablemente, pues Juan Esteve va a atender las preguntas que nos llegan por WhatsApp, que nos llegan por correo electrónico. Recuerdo las maneras de preguntar. Mientras estamos en directo en la radio, también se puede marcar el teléfono de Capital Radio Madrid, el 912833333. El WhatsApp, y ahí podéis dejar la pregunta grabada con vuestra voz, como nota de voz, es el 687-050-600. Y el correo electrónico es oyentes@capitalradio.es. Y voy a leer el primer correo que nos entró hoy para Juan, que es de Ramón de Sevilla, y dice que está buscando cómo comprar acciones del mercado británico. Y dice si hay algún fondo o alguna manera de invertir en empresas como Imperial Brands, Río Tinto. Bueno, puedes dar una perspectiva del mercado británico si quieres, Juan, y de estas compañías, si te parece.
Bueno, comprar acciones del mercado londinense simplemente es poder tener un broker que te permita poder acceder a ese mercado. No creo que haya una... No sé, yo por ejemplo, por poner un ejemplo, bueno, no voy a poner nombres por si acaso, pero sí que existen varios brokers que te permiten perfectamente poder comprar acciones en el mercado londinense, en el mercado inglés. Lo que hay que tener en cuenta, lógicamente, es el cambio, o sea, no comprar, pues es un error que he visto algunas veces, y pensar que son euros, no son euros, y por otra parte tener en cuenta que las comisiones pueden ser bastante más altas. Claro. Pero, por ejemplo, si vemos, nos podemos ir, por ejemplo, a Río Tinto, que lo tenemos aquí delante. Bueno, lo tengo yo aquí delante. Sí que es un mercado que tenemos que tener diferentes cuestiones, o hay diferentes perspectivas que tenemos que tener en cuenta. Primeramente, el mercado inglés tiene, o sea, los tipos de interés, la situación que tiene el mercado es un poquito diferente a la que tenemos en Europa. Y hay una situación que le ha afectado bastante, y ya lo sabemos todos, que es la separación que tuvo o sea, de Europa, no, pero de la Unión Europea, ahora sí. Y esa situación en diferentes mercados o en diferentes sectores sí que le puede afectar de una manera más grande o de una manera más grave o menos grave. Por ejemplo, la situación de los transportes. Los transportes es un mercado, el mercado de mercancías, el mercado de transporte de mercancías es un mercado que se ha visto bastante agravado en la situación. Hay diferentes sectores como el sector turístico en el que también se ha visto agravado, el sector servicios también se ha visto agravado. Hay diferentes sectores, como digo, que pueden estar en una situación más volátil y una situación menos volátil. Otros sectores que pueden estar en una situación quizá más positiva puede ser el sector financiero. El sector financiero ocurre exactamente igual que en Europa. Tenemos una situación en la que tenemos los tipos de interés altos y es una situación que favorece al sector financiero. Por lo tanto, yo iría muy en cuenta o tendría muy en cuenta esas diferencias que pueden abarcar o que quizás no se pueden tener en cuenta en cuanto a los sectores del mercado europeo al mercado londinense, al mercado de Reino Unido. Porque, como digo, hay sectores que no tienen el mismo comportamiento. Yo quizás sería eso lo que incidiría. Y a la hora de poder comprarlos, pues simplemente es buscar aquel broker que permita poder negociar con esas acciones desde España. Hay muchísimos brokers. Si usted hace una búsqueda en Google, le pueden aparecer un montón de ellos. Y ahí pues haga una comparativa, el que más le guste, el que más confianza le dé. Nosotros no le vamos a recomendar ninguno, porque, unos tienen cosas mejores que otros. La decisión es de usted, al fin y al cabo. Sí, totalmente. Escuchamos pregunta en el WhatsApp de Capital Radio para Juan Esteve. Hola, buenos días, adelante con ella. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carlos desde Madrid. ¿Qué opinión le merece al señor analista una entrada en estos niveles, zona 2, un pelín por debajo, un pelín por encima, para la antigua Iberia, IAG? Ya que parece que en el corto plazo los niveles de corto plazo lo está relajando, el estocástico del RSI se están ajustando a la baja, muy tranquilos. Si le merece la opinión de una posible entrada y un objetivo poco ambicioso, digamos, ¿vale? Como pregunta. Gracias. Muchas gracias. Así que está mirándolo usted por análisis técnico, ¿no? Utilizando ahí algunas herramientas que nos cita. Yo personalmente, IAG es una compañía que ya le hemos hablado alguna vez, Luis Vicente, que el sector turístico a mí es un sector que me gusta muchísimo de España. Entonces, yo viéndolo desde la parte fundamental, sin ninguna duda, yo creo que sería para mí una buena opción IAG poder entrar en ella. En técnico, ahora mismo estamos viendo que está muy cerca de un soporte. Estamos en 2.04, 2.038. Yo creo que aquí tenemos un soporte bastante interesante, un soporte que ha funcionado en marzo en diferentes ocasiones. Ha funcionado también, ha funcionado en marzo como resistencia, ha funcionado como soporte 26, 27, 28 de abril y ahora estamos muy cerca de esos niveles. Con lo cual, yo creo que ahora estamos en esa situación en la que si miramos por análisis técnico, tendríamos una posibilidad, si aguanta estos niveles, de poder ver una entrada. Una entrada que tendría como primer objetivo 208, que sería como decía el oyente, un objetivo poco ambicioso, pero si nos fuésemos un poco más ambiciosos podríamos irnos incluso a 2,16 más o menos. Pero yo personalmente
esperaría a ver si consolida esa situación o consolida esos precios de 2,04, que quizás sería el punto de referencia que yo tomaría en cuenta, porque como digo, llevamos tiempo desde marzo utilizándolo como soporte y como resistencia. O sea que te gusta el turismo, Juan. Oye, ¿qué me dices de los minoristas? Porque si hay un premiado hoy en la bolsa europea, por lo que estoy viendo en pantallas ahora mismo, ese es Marks & Spencer, el británico. Está subiendo, fíjate, un 8% tras publicar esos resultados mejor de lo esperado. ¿Qué te parece? La verdad es que me sorprende bastante porque es una compañía que desde hace tiempo hemos visto cómo ha tenido bastante, estoy hablando por fundamental, ha tenido bastante disminución en sus activos y no ha tenido un recorrido bastante importante. Ha habido otras compañías, otras marcas que han ido comiéndole terreno. Y personalmente también pensando en la situación en la que estamos, en una situación en la que el consumo no está en su mejor momento, realmente me ha sorprendido gratamente, o sea, me ha sorprendido para bien, y creo que es una buena señal porque nos está diciendo también, o nos está indicando que el consumo está aumentando. Entonces, tanto para Marks & Spencer como para todas las compañías del sector, o para intentar dilucir por dónde va el consumo, ver ese aumento de sus beneficios, ver ese aumento de sus resultados y por lo tanto esa atracción que está teniendo de cara a los inversores minoristas, yo creo que puede ser, o sea, es una buena señal para la economía, porque estamos viendo que se está moviendo poco a poco. Pues visto, Marks & Spencer. La siguiente pregunta la escuchamos en el WhatsApp. Adelante, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es para el señor analista. Me estoy planteando entrar en la compañía Merlin Properties, pero estoy viendo que estos días está bajando. No sé si es buen momento o está entrando en una dinámica bajista. A ver si me puede analizar la acción, que me dé soporte de entrada y hasta dónde él cree que puede llegar esta acción. Bueno, precio. Gracias. Gracias. Precio de entrada, imagino que se refiere, ¿no? Merlin Properties es una SOCIMI, una empresa inmobiliaria que cotiza en España. Yo no recuerdo si lo hablaba la semana pasada contigo o con Rocío por la tarde. No sé, creo que fue con Rocío sobre el tema de las SOCIMIs, lo que está ocurriendo, que está habiendo bastante movimiento. Yo personalmente es una compañía que o sea, aquí hay dos puntos. Si yo buscara una entrada por análisis técnico, me iría a 10,14, que quizá es aquí donde tenemos un nivel de soporte que puede funcionar. Es un nivel de soporte que no tiene mucho historial, que sí que podemos verlo, por ejemplo, en diciembre del 2023, aquí sí que se comportó en enero del 2024, luego lo hemos vuelto a tener el 10 de abril del 24 y el 18 de abril del 24, con lo cual yo quizá ese sería el punto de nivel o el punto de entrada al cual me dirigiría, siempre y cuando mantenga esos precios durante varias sesiones y pueda tener podamos tener una confirmación cierta de que puede ser el nivel de entrada, yo quizá me dirigiría a esa parte. Por otra parte, con análisis fundamental, yo creo, va en línea, ahora mismo está en 10,42, hasta que no viéramos una estabilidad en los precios, yo creo que las SOCIMIs ahora mismo, por la situación en la que nos encontramos, estaría un poquito al margen. Pero repito, para niveles de entrada de análisis técnico, 10,11, 10,14, creo que serían los niveles quizá más aceptables. Vuelvo al correo electrónico oyentes@capitalradio.es y leo correo de Luis María. Dice, ¿ve el analista una posible entrada en Legrand? Legrand tiene el ticker LR. Dice, en su caso, si la viere, stop y resistencias. Buenos días y muchas gracias. Creo que a nuestros oyentes les va mucho el análisis técnico, por lo que veo. Sí, estamos de análisis técnico. Y también me es curioso que últimamente, en las últimas semanas, mucha gente pregunta por acciones de Francia, de París. Es un que es curioso. Sí, lo es. Bien. ¿Qué te parece Legrand? Ahora mismo estamos claro, aquí tenemos un gap que se inició el 10 de mayo y que todavía no ha cerrado, con lo cual yo me esperaría, lo ha cerrado, lo he intentado cerrar en alguna ocasión, quizá previsiblemente el 17 de mayo, hace unos días, pero yo me esperaría que cerrara ese gap. O sea, los gaps tradicionalmente en análisis técnico son situaciones que siempre tienden a cerrarse. Ahora mismo fue un gap alcista en el que llegó con el gap a 102 y luego subió hasta 104,70 y ahora mismo estamos en 101,45 y el gap se abrió
en 100,50. Con lo cual, yo hasta que no cerrara el gap, me quedaría un poquito a la expectativa. Una vez cerrar ese gap en 10,50, a partir de ahí empezaría a ver de qué manera se comporta la acción. Si consolida esos niveles de precio y tomamos como entrada para ver si la cotización tiene un aumento o tiene una disminución, y entonces sí conseguir diferentes valores. Pero yo, sobre todo, me esperaría ese cierre del gap. Una vez el cierre del gap, pues podríamos tener una resistencia, como he dicho anteriormente, en 104,50 y podríamos tener un soporte cerca de los 98, por tener un número redondo. Muy bien, pues visto Legrand, que se nos ha colado nos ha faltado la D, que acaba en D en el rótulo. Es una compañía, por cierto, que está muy cerca de sus máximos históricos, ¿eh? Hay que no perder de vista esto. Vamos a escuchar otra pregunta para Juan Esteve. Hola, buenos días. Adelante. Buenos días. Quería preguntar al analista qué ha pasado ayer con el BNP, el banco BNP, que ha bajado tanto. No encuentro ninguna noticia ni he escuchado nada. A ver si me pueden informar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. ¿Qué ha pasado con BNP? Sí, es verdad que bajó al cierre, sobre todo bajó de 73 a donde está ahora, 68, casi 5 euros. La única noticia así relevante que yo escuché ayer es que el Santander alcanzaba a BNP como el banco con más valor en bolsa. O sea, el mayor banco dentro de la eurozona. No creo que eso sea un motivo para que BNP ayer tuviera un descenso como hemos comentado. No creo que eso sea una razón de peso. Pero de todas formas, vamos a ver por técnico, porque igual por técnico tenemos alguna... Claro, aquí tenemos un gap bastante importante. Claro, aquí... Observemos puede esto. tener un sentido si lo vemos a nivel técnico. O sea, aquí venimos de unos niveles en los que cerramos en 73 antes de que superemos ese gap, y luego tenemos unos soportes que han funcionado de manera histórica desde enero del 2022, luego lo tendríamos en febrero del 2023 y luego lo tendríamos en abril del 24. Y justamente ese gap se va a esos niveles. Estamos hablando de unos niveles de 60 y... más o menos, pues el precio que cerró, 67,19. Entonces, tendría sentido si lo viésemos por análisis técnico, porque hubiera habido algún movimiento institucional importante en el cual pudiéramos haber abierto ese gap bajista hasta irnos en los niveles de 67,19, que como digo son niveles, es un soporte o anteriormente ha funcionado como resistencia, pero ahora nos está funcionando como soporte, y además si lo vemos en un gráfico extendido lo podríamos ver bastante. Eso lo dejo a los siguientes para que lo puedan mirar en casa. Si abren un gráfico extendido desde enero del 2022 hasta la fecha, se puede ver perfectamente esos movimientos, con lo cual no hay ninguna noticia fundamental que yo conozca en la que nos pueda indicar eso. Quizás sí que me iría más a esa parte del análisis técnico. Entonces, esto también es una buena señal, porque estamos en unos niveles en los que está claramente marcado anteriormente una resistencia y ahora mismo soporte, con lo cual nos serviría de entrada viendo cuál es el movimiento que puede tener la acción en un futuro, estudiando un poquito más los movimientos y viendo de qué manera puede comportarse en las próximas sesiones. Mira, Juan, están comentándonos en el chat de YouTube que precisamente ayer BNP descontó dividendo. Y esa puede ser la razón, claro. Pues sí. Y lo otro, pues es puro ranking, ¿no? Que a quien le gusten los rankings, bueno, que Santander supere, rebase por capitalización a BNP Paribas. Sí, están ahí, no tiene... en los 77.000 millones de dólares de valor de mercado. Sí. Muy cerca de ese nivel. Sí, por eso decía que eso no es una razón de peso para que una acción caiga o deje o suba. Sí, hay que tener cuidado cuando se descuentan dividendos, porque efectivamente, si son índices en los que se descuentan, pues afecta al precio inmediatamente, ¿no? Efectivamente. Y dice uno, ¿qué ha pasado? Pues mira, simplemente que te han pagado una parte del valor de la compañía en un dividendo que tienes en tu cuenta. Por eso, sí, está dentro. Claro, pero fíjate que sin embargo también hubo un pago de dividendos en mayo del 23 y no hubo ese movimiento. O sea, sí que hubo un pequeño gap también aquí, pero fue anterior al pago de dividendos. Pero bueno, sí, tiene sentido lo del pago de dividendos. Bueno, y luego está la historia que tú conoces bien, Juan. Hay gente que vende cuando cobra el dividendo.
Efectivamente, o sea, eso es muy lógico. Hay gente que invierte por los dividendos, gente que invierte, y cuando dividendos, pues vendo y me voy a otro lugar, a ver qué ocurre. Escuchamos el siguiente WhatsApp. Adelante, buenos días. Otra pregunta. Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar al analista por Grupo Expedia. El ticker es EXP, cotiza en el Nasdaq. Está a una valoración ahora mismo de menos de 10 veces beneficios, a menos de PER 10. Y es una empresa buena que va a crecer a un dígito medio alto de ingresos este año. Entonces, saber si invertiría con miras a medio y largo plazo y sobre todo si lo haría ahora o esperaría un poquito más. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao. Gracias, Diego. Sí, Expedia es un grupo, una agencia de viajes americana, de viajes, los vende por internet. Y bueno, puede ser buena, pero su gráfico, a ver qué dice Juan, no es muy bonito. Bueno, el gráfico no es muy bonito, la verdad es que el gráfico no es muy bonito. Aquí hay dos partes. O sea, el sector turismo, como bien he dicho anteriormente, es un sector que me gusta muchísimo, pero el problema es que en la agencia de viajes por internet cada vez hay una lucha más feroz entre diferentes compañías que abarcan el mercado. Conocemos Expedia, conocemos Booking, conocemos Trivago, conocemos diferentes actores del mercado que tienen una competencia cada vez mayor. No solamente esa competencia cada vez mayor, sino que los usuarios, esto es un estudio que leí hace poco, los usuarios cada vez están utilizando menos estas plataformas, porque al haber tanta competencia, por unas partes y otras, al final los usuarios parece que están aprendiendo a no depender, o sea, a utilizar estas plataformas como guía para buscar ellos mismos las ofertas o los buenos precios que puedan haber en los propios hoteles. O sea, no solamente buscar por ejemplo, en Booking. Buscas un hotel en Booking, te hace tanto, se llama al hotel y quizá el precio es más bajo, no lo sé. Pero hay una dependencia cada vez menor de todas estas agencias de viajes por internet y por lo tanto los comportamientos que están teniendo las propias agencias en las cotizaciones o en los propios beneficios que están teniendo cada vez se está viendo más afectada. Yo personalmente en las agencias de viajes por internet, aunque sí que soy muy partidario del sector turismo, sería un poco cauto a la hora de poder invertir y con esto incluyo a Expedia. Por lo tanto, yo quizá esperaría a ver de qué manera se comportan tanto esta compañía como la competencia para ver si esa volatilidad que están sufriendo se relaja y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Pero yo personalmente, esto es una opinión mía y hablo por mí, yo personalmente me quedaría al margen. Mira, sí que tiene un gráfico bonito. Está preguntando por el chat de YouTube Javier Borja por Celsius. CELH, Celsius. Este es un valor Nasdaq, él dice que tiene un 30% de plusvalía. ¿Se mantiene o se sale? ¿Un 300%? No, un 30, de 30. Plusvalía. Un 30. Un 30, claro. Yo había dicho un 300 y digo, salte ya está. Bueno, desde el principio la plusvalía es de casi el 500%, desde que salió a bolsa. Sí. Sí, a ver, tiene un gráfico muy chulo, tiene un gráfico muy bonito, como decías, y ahora mismo estamos en una situación, o estamos en unos niveles, viéndolo aquí, es que estamos en máximos históricos. Aquí tenemos, hay diferentes escuelas de inversión. Como tú bien sabes, Luis Vicente, hay una escuela de inversión que dice que hay que invertir cuando estamos en máximos, porque realmente es cuando podemos ver que la compañía está en su mejor momento. Entonces, aquí podríamos verlo desde dos perspectivas. O en la situación en la que estamos, invertimos porque estamos en máximos, pensando en que estamos en la mejor situación que puede tener la compañía, o podemos verlo desde la perspectiva diferente, en la que podría incluso tocar techo. Yo en estas situaciones lo que yo hago personalmente es esperar a ver si realmente continúa esa senda alcista. Si continúa esa senda alcista, los números de la compañía, los balances que tiene la compañía, el análisis cuantitativo, todos los ratios que pueda tener son positivos, sí que me indica pensar en el que ya no tiene techo. Es una compañía que no tiene techo y no tiene unas referencias que podamos tocar, una resistencia a la propia acción. De todas formas, como digo, yo quizá esperaría un par de jornadas a ver hacia dónde se mueve para tomar una decisión quizá más certera. Bueno, querido amigo, llega el minuto de oro. A ver, Juan, ¿qué tienes como idea de despedida? Sector turístico en España. Empresas tecnológicas mira, me sale el dibujito. Empresas tecnológicas en Estados Unidos de mediana capitalización, sin olvidar las grandes empresas, pero me dirigiría cada vez más a empresas de mediana y pequeña capitalización que pueden tener un recorrido más importante. Y por último, y aunque quizá menos importante, no dejaría de lado el sector financiero español, concretamente los bancos.
Pues ahí está, perfectamente dibujado por Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets. Gracias por ayudar a nuestros oyentes, Juan, que tengas un buen día. Un placer como siempre, pasad buen día.